Hola, seguimos adelante con la lectura de La ligera ventaja. Hoy vamos a ir desde la página 29 hasta la 39 y vamos a dar inicio al capítulo número 3, la elección. Todo se reduce a una simple elección, empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Andy Dufresne en Sueño de fuga. Un hombre rico que se acercaba al final de sus días convocó a sus hijos gemelos junto a su lecho de muerte y les dijo que, antes de morir, deseaba transmitirles la oportunidad de experimentar la riqueza de la vida que él había disfrutado durante muchos años en la tierra. Si pudiera hacerlo, les daría a ambos el mundo entero, pero claro está, no puedo hacerlo. En cambio, les dejo a ambos un obsequio. Les dijo. Los jóvenes lloraron al escuchar al padre hablar de la muerte cercana, pero él los hizo callar con un gesto de la mano. Les voy a dar a cada uno de ustedes una caja para financiar sus aventuras. Lo que pongan en cada caja es elección de ustedes. El hombre tomó un par de bellas cajas esmaltadas de su mesa de luz y las colocó en su regazo. Sacó algo y extendió las manos hacia sus hijos. Una mano sostenía un manojo de 1000 billetes nuevos de $1000, es decir, $1.000.000 en efectivo. En la palma de la otra mano tenía una moneda de cobre nueva y reluciente de 1 centavo. Les ofrezco a ambos la misma elección, este $1.000.000 o este único centavo. Cualquiera sea la suma que escojan, deben dejar el dinero en su caja bajo el cuidado de mi mayordomo durante un mes entero para que tengan tiempo de pensar cómo lo usarán. Lo que ustedes no se lleven se devolverá a mi sucesión y se donará a obras de caridad. Otra cosa, añadió el hombre, si escogen el millón, pueden, si lo desean, usarlo como línea de crédito para pedir dinero prestado de mi banco local. Si escogen el centavo, también pueden usarlo como garantía, pero cada día que opten por dejar la línea de crédito del centavo sin tocar, mi mayordomo tiene instrucciones de duplicar el contenido de la caja mientras esté bajo su cuidado. Ahora vayan a descansar y a pensar. Tomen este libro para pasar la noche. Mañana por la mañana regresen y díganme lo que eligieron. A cada hijo le entregó un ejemplar de un pequeño libro de historias y se despidió de ellos con un beso. Esa noche, el primer joven yacía en la cama reflexionando sobre los acontecimientos del día. Se preguntó, ¿cuál debo elegir? ¿Y por qué nuestro padre nos está dando esta lección? Sin poder dormir, encendió la luz y buscó el libro que su padre les había dado a ambos. Pensó que una pequeña lectura le ayudaría a pasar el tiempo y quizás hasta podría ayudarle a dormir. Encontró el libro y por primera vez advirtió el título repujado en la tapa en sencillas letras de oro. La elección. Masculló. La elección. Suena misterioso. ¿La elección entre qué y qué? Al hojear el libro, vio que cada uno de sus numerosos capítulos no tenía más de una página, y al menos a primera vista los títulos no parecían tener nada en común entre sí. Parecían una colección al azar de fábulas o cuentos infantiles. Estaba por dejar el libro de lado cuando una voz interna le susurró «Vamos, léelo un ratito». Regresó al primer cuento titulado El jacinto de agua y comenzó a leer. El jacinto de agua. Érase una vez un pequeño jacinto de agua que crecía cerca de la orilla de un gran estanque. Soñaba con ver el otro lado del estanque, pero cuando se murmuraba esos sueños, el agua lo oía, se reía y borbotaba desdeñosamente. El otro lado del estanque, para una plantita que ni siquiera podía moverse, imposible. Típicamente los jacintos de agua se encuentran flotando en la superficie de estanques en climas cálidos de todo el mundo. Es una bella planta, con delicadas flores de 6 pétalos y varían desde el violeta azulado al lavanda o al rosado. Esta planta en particular era el espécimen perfecto, muy bella, muy pequeña y muy delicada. Sin embargo, y esto es algo que el agua no sabía, el jacinto de agua también es una de las plantas más productivas del planeta, con un índice de reproducción que asombra a botánicos y ecologistas. Una sola planta puede producir hasta unas 5000 semillas,
Pero su método preferencial de colonización de una nueva área no es arrojar sus semillas a los caprichos del viento y del agua, sino duplicarse enviando estolones que dan lugar a plantas hija. El día que este pequeño jacinto de agua apareció, nadie, salvo el agua, se dio cuenta siquiera de que estaba ahí. Nadie se dio cuenta tampoco el segundo día, cuando se duplicó, ni el tercer o cuarto día, cuando se duplicó otra vez más y aún otra vez. Era tan insignificante, en realidad, que durante las 2 primeras semanas, aunque su tamaño se duplicaba todos los días, se habría tenido que buscar con atención para verla toda. Para el día 15 se había reproducido para cubrir apenas un pie cuadrado de agua, una pequeña mancha de lavanda y rosa que interrumpía la superficie esmeralda del estanque. El día 20, es decir, a 2/3 del mes, una persona que pasaba por el estanque vio el pequeño segmento de follaje que flotaba hacia la orilla, pero pensó que era una toalla olvidada o quizás un pedazo de papel de envolver desechado. Más de una semana después, el día 29, la mitad de la superficie del estanque todavía eran aguas abiertas. Y el día 30, apenas 24 horas más tarde, la superficie del agua había desaparecido totalmente. Todo el estanque estaba cubierto por un rico manto de jacintos de agua violáceos rosados. El joven imaginó el estanque cubierto por la bella y frondosa planta. No estoy seguro de qué tiene que ver con una elección, comentó en voz alta. Se desperezó y bostezó. Suficiente lectura por una noche. Apagó la luz y se acomodó en la almohada. Un minuto más tarde se había incorporado y estaba encendiendo la luz. Algo lo motivaba internamente a continuar y apreciar más el libro. Dando vuelta a la página encontró el cuento siguiente titulado En el cubo. Nuevamente comenzó a leer. En el cubo. Un día, 2 ranas abandonaron la seguridad de su pantano y se aventuraron a explorar una finca cercana. Pronto se encontraron en una granja lechera, donde hallaron un gran cubo de leche. Al saltar adentro del cubo, descubrieron que estaba lleno hasta la mitad de crema fresca. Las 2 ranitas estaban sumamente entusiasmadas. Jamás habían probado nada tan delicioso. Pronto terminaron con la panza llena. Sintiéndose amodorradas, decidieron que era hora de marcharse. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de sus dificultades. No habían tenido problema alguno en saltar adentro del cubo, pero ¿cómo iban a salir de él? El interior del cubo era demasiado resbaloso para trepar, y como no podían tocar el fondo y no había nada donde pudiera pisar para adquirir tracción, dar un enorme salto para escaparse no era una opción viable tampoco. Estaban atrapadas. Desesperadas, comenzaron a agitarse, buscando intensamente agarrarse con las patas de la curva resbalosa y esquiva de las paredes del cubo. Finalmente una rana gritó: «De nada sirve, estamos condenadas a morir». «No, no podemos darnos por vencidas», dijo la otra rana jadeando. «Cuando éramos renacuajos, nos imaginábamos siquiera que algún día saldríamos del agua y brincaríamos por la tierra. Sigue nadando, hermana, y reza por un milagro». Pero la primera rana miró a su compañera con tristeza. «No hay milagros en la vida de las ranas», dijo croando. «Adiós», y lentamente se hundió hasta desaparecer. La otra rana se rehusó a darse por vencida. Siguió nadando en el mismo círculo pequeño una y otra vez, anhelando con esperanza un milagro. Una hora más tarde, seguía nadando en su pequeño círculo inútil. Ya ni siquiera sabía por qué seguía. Las palabras moribundas de su hermana asediaban sus pensamientos, mientras la fatiga se apoderaba de sus pequeños músculos. ¿Tenía razón mi hermana?, pensó con desesperación. ¿Es verdad que no hay milagros en la vida de las ranas? Por último, ya no tenía fuerzas para nadar más. Con un quejido de angustia dejó de nadar y se rindió, lista para afrontar su destino. Pero para ese momento el joven ya había dejado de leer, ya sin poder mantener los ojos abiertos. Se había quedado profundamente dormido mientras la rana nadaba en su círculo desesperado, rehusándose a rendirse. Sin embargo, en su mente el joven ya había adivinado cómo terminaría el cuento de las ranas, y efectivamente el párrafo final del relato decía lo siguiente. Para su sorpresa,
A diferencia de su hermana, la segunda rana no se hundió. En efecto, se quedó donde estaba como si estuviera suspendida en el aire. Estiró una pata tímidamente y sintió que tocaba algo sólido. Dio un agitado suspiro, se despidió silenciosamente de su pobre compañera difunta y a duras penas pudo treparse arriba de un gran trozo de mantequilla que acababa de batir, saltó del cubo y se dirigió hacia su hogar en el pantano. Esa noche, el joven soñó con ranas que nadaban en un manto de flores flotando en un estanque de centavos. El otro hijo del hombre rico también pasó la noche en vela, pero jamás abrió el ejemplar del libro de cuentos que el padre le había dado. Estaba muy ocupado pensando como para dormir o leer. Había tomado su decisión en el momento en el que el padre sostuvo en la mano el manojo de billetes de $1000. Ya estaba haciendo grandes planes para sus próximos 31 días. Cuando amaneció, entró en acción. Después de avisar a su padre de su elección, abrió su línea de crédito por $1.000.000 en el banco del padre. Luego contrató un director ejecutivo para que le ayudara a concretar su ambicioso plan, y los dos alquilaron una suite de hotel en el centro de la ciudad, donde llevaron a cabo entrevistas durante los próximos 6 días. Para final de la semana, habían contratado un personal integrado por los asesores financieros, analistas de mercado y expertos en inversión más sagaces del momento. El grupo pasó la segunda semana investigando, intercambiando ideas y elaborando estrategias para ayudar al hijo del hombre rico a transformar su ganancia imprevista del $1.000.000 en una genuina fortuna. Para el comienzo de la tercera semana estaban todos listos y preparados para entrar en acción, y así se lanzaron a los campos de batalla del comercio y la especulación para convertir los millones del joven en miles de millones. Unos días más tarde, el joven decidió visitar a su hermano para ver qué estaba haciendo con su millón, pero cuando llegó descubrió con asombro que él había rechazado el millón y en cambio había elegido el centavo. Fui a visitar a papá otra vez el día después de que todos nos reunimos, dijo el primer hijo a su hermano, y el mayordomo me dejó ver adentro de la caja. Mi centavo solitario ahora tenía un compañero. Al tercer día regresé, eché una miradita otra vez y vi 4 centavos. Al cuarto día había 8. El hermano escuchaba atónito mientras el joven seguía describiendo su pequeña pila insignificante de centavos. Al quinto día había 16 centavos. Al sexto día 32. Y para el final de la semana el joven había acumulado una enorme fortunita de 64 centavos. Para el final de la segunda semana, la acumulación de centavos casi alcanzaba los $90, 81.92 para ser precisos. Ni siquiera lo suficiente como para pagar una cena decente para 2 personas en el hotel donde el equipo financiero, campeón del hermano, tenía su sede de operaciones. Cuando recién se había iniciado la tercera semana, el contenido de la caja había crecido a $655.35, apenas lo suficiente para mantener al joven durante una semana. «¡Pobre infeliz!», exclamó el hermano. «No puedo creer que escogiste el centavo. Pero todavía estás a tiempo. Ve a visitar a papá y fíjate si te deja cambiar de parecer. Aunque te dé solo la mitad de tu millón, es por cierto mucho mejor que arreglártelas con lo que tienes ahora. O al menos déjame ayudar. No tolero la idea de que te aventures en el mundo con apenas lo suficiente como para comer una semana». Pero el primer hijo no quería saber nada. Esa noche el padre falleció en paz mientras dormía. Hacia finales del mes, el segundo hijo recibió noticias inquietantes de su director ejecutivo. Los mercados se habían tornado un poco inestables y era preciso reducir las proyecciones optimistas anteriores del equipo. Tras agradecerle, el joven se aprestó a esperar ansiosamente el próximo informe. La mañana del día 31, fecha en que los jóvenes debían visitar el mayordomo y finalmente recibir el contenido de las cajas, el director ejecutivo regresó con su informe final. Entró arrastrando los pies, carraspeó unos segundos, pidió un vaso de agua y luego comenzó su informe diciendo que tenía buenas y malas noticias. Algunas inversiones habían tenido un buen rendimiento y otras habían sufrido. En resumidas cuentas, el joven había obtenido una modesta ganancia.
El equipo había logrado aumentar el $1.000.000 a casi $1.500.000, es decir, una valorización del 50%. Esas eran las buenas noticias. ¿Y las malas noticias? El joven contuvo la respiración. Bien, los gastos, incluyendo las comisiones del equipo, impuestos, comisiones de los corredores de bolsa, intereses sobre la línea de crédito, la cuenta de la suite del hotel y, por supuesto, mi sueldo del mes, sumaron poco más de 1.75 millones. Continuó el director ejecutivo tras carraspear nuevamente y tomar otro sorbo de agua. El joven estaba $250.000 en rojo. No solo no era rico, sino que en realidad debía una fortuna. Estaba arruinado. Presa del pánico, corrió a ver a su hermano y en ese momento recibió una sorpresa incluso más grande de la que se había llevado la primera vez que lo había ido a visitar. Para el día 28, la caja de centavos del primer joven había superado el $1.000.000 y el día 29 los $2.500.000. Ayer, es decir, el día 30, había superado los 5 millones y hoy, cuando el mayordomo le encomendó la caja a su cuidado, había alcanzado la suma de 10.737.418.24 El joven que había elegido esperar el centavo había descubierto el poder extraordinario de lo que algunos llaman la octava maravilla del mundo, es decir, la extraordinaria fuerza creativa de los intereses compuestos, la mismísima fuerza que cubrió la superficie del estanque con jacintos de agua y que batió la crema de la rana hasta convertirla en mantequilla. El joven que eligió el millón estaba quebrado y profundamente endeudado. El joven que eligió el centavo tenía una fortuna de más de $10 millones. La mamá del millonario. Lo sé. El cuento de los dos hijos no es más que una fábula. En la vida real no existen los mayordomos que duplican el dinero todos los días durante un mes. En la vida real, sin embargo, las cosas funcionan así más de lo que se imagina. Le daré un ejemplo de la vida real. Rosemary Olson, mi madre. Mi madre trabajó como asistente administrativa de nuestra iglesia durante 35 años. El sueldo era mínimo y el trabajo no conllevaba exactamente muchos beneficios. Y si la vida era dura, empeoró mucho más cuando mi padre falleció. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y regresó con algunos problemas de salud que nunca se resolvieron por completo. Tras aproximadamente 20 años de trabajo para la Administración de Veteranos de Guerra, terminó conociendo el Hospital de Veteranos desde el punto de vista del cliente. Perdió un pulmón por efisema y con el tiempo sucumbió a un ataque cardíaco cuando apenas tenía 41 años. La ceremonia militar fue tal como se ve en la televisión, en la que los soldados pliegan la bandera americana en un triángulo pulcro y perfecto, marchan solemnemente y se la entregan al hijo mayor. En este caso, ese hijo mayor era yo. Tenía 11 años de edad. A partir de ese momento, mi madre sola tuvo que criar y mantener una familia de 3 hijos. Trabajaba, llegaba a casa, cocinaba y nos cuidaba. Jamás bebió alcohol ni dijo malas palabras y nunca se quejó, ni una sola vez, nunca. Siempre estaba para apoyarme, pasara lo que pasara. Era tan sistemática que más adelante en la vida comencé a llamarla Rosa la imperturbable. Por mi parte, debo admitir que prácticamente no había sabido valorarla. Sabía que mi madre se había criado con poco dinero y así es como mis hermanos y yo nos criamos, en una casa pequeña, con poco menos que lo mínimo esencial. Desde mi punto de vista, así eran las cosas, lisa y llanamente. Y es fácil suponer que la situación nunca cambiaría. Saltemos rápidamente a muchos años más adelante, después de que había logrado cierto éxito en mi vida. En 1996 se publicó un libro titulado El millonario de al lado, escrito por Thomas J. Stanley y William D. Danko. Este libro, que hoy en día es un clásico, sigue siendo la mejor descripción que jamás haya leído de cómo la gente de la vida real adquirió una fortuna siguiendo los principios de la ligera ventaja. Los millonarios del libro no heredaron su riqueza ni hicieron fortuna arriesgando hasta su último centavo. Ellos no viven a lo grande, no tienen vehículos llamativos ni viven en casas ostentosas.
gastan mucho menos de lo que ganan y realizan elecciones sensatas e inteligentes sobre cómo conducir su vida cotidiana. Después de la publicación de este libro, mis amigos me decían: Jeff, ¿viste ese libro? Se trata de ti. Describe exactamente lo que haces y cómo actúas. Tú eres el millonario de al lado. Sin duda, el libro describía exactamente cómo trataba yo mis finanzas. Durante años mantuve a mi familia viviendo con $4,000 por mes, sin considerar cuánto aumentaba mi ingreso, y no permití aumentar ese límite mensual hasta que hubiera acumulado $1,000,000, después de impuestos, en el banco. Luego lo subí a 5,000. Unos años más tarde, estaba visitando a mi madre y le comenté sobre el libro y lo que decían mis amigos de mí, que yo era ese millonario de al lado, estable y planificador y nada ostentoso. Ella sintió y dijo: ¿Sabes por qué es? No, le respondí, sin estar seguro del rumbo de la conversación. ¿Por qué? Ella me miró y dijo: Bueno, yo también soy millonaria. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. ¿Me estás diciendo que la casa o... No había forma de que su casa costara 1,000,000, incluso a los valores inflados del mercado en 1996, y yo lo sabía, pero no podía imaginarme de qué otra cosa estaba hablando. No, dijo ella, tengo un par de millones de dólares, guardaditos. Tú sabes, en ahorros. ¿Qué? Me la quedé mirando boquiabierto. Yo también tengo un par de millones de dólares, repitió, al ver mi expresión atónita. Se encogió de hombros y añadió: No es nada de lo que uno quiera alardear. Durante todos esos años de ir trabajando todos los días, llevar su vida, atender a sus hijos, vivir en esa casita, había estado ahorrando tranquilamente, sistemática y persistentemente sin que nadie se diera cuenta. Silenciosamente se había convertido a sí misma en una millonaria, literalmente. El poder que cubrió el estanque con los jacintos de agua, que batió la crema de la rana en mantequilla, que convirtió el centavo del primer hijo en millones, es el mismo poder que convirtió en millones el dinero ganado por mi madre con el sudor de la frente. Este libro trata sobre ese poder, aunque sin darme cuenta en absoluto toda mi vida yo había estado viviendo con el ejemplo ideal de la ligera ventaja. El costo de esperar. Seguramente ya oyó hablar del poder del interés compuesto. Es posible que hasta lo haya oído muchas veces. ¿Qué lo hace diferente esta vez? Nada, a menos que usted actúe al respecto. Lo más importante que puedo decirle sobre la ligera ventaja es esto: ya está funcionando, en este momento, sea a su favor o en su contra, no espere. Lo que deseo para usted, lo que le pido, es que antes de llegar a la última página de este libro haya establecido un plan financiero de la ligera ventaja para que pueda acumular sistemáticamente su capital. Una disciplina diaria, semanal o mensual simple que con el tiempo le recompense con la libertad financiera. ¿Fácil de hacer? Sorprendentemente sí. ¿Fácil de no hacer? Trágicamente sí. Para darle una idea concreta del costo de esperar, observe el siguiente ejemplo. Digamos que usted y su mejor amiga se acaban de graduar de la universidad con apenas 23 años. Ambas leyeron La ligera ventaja y decidieron que les gustaría comenzar a guardar suficientes ahorros para que puedan jubilarse a los 67 años con más de $1,000,000 en el banco. Su amiga comienza a hacerlo de inmediato, mediante una deducción automática del sueldo, y ahorra $250 por mes en una cuenta de jubilación individual. Pero usted piensa que tiene tiempo suficiente y lo posterga. No se preocupa por hacerlo este año, el siguiente ni el próximo. De hecho, sigue procrastinando hasta que tiene 39 años. Ante el advenimiento de los 40 años, usted decide que tal vez sea el momento de empezar. En ese momento le pregunta a su amiga qué rendimiento tiene su cuenta, IRA, y se asombra cuando ella le dice que ya terminó de ahorrar. Después de invertir $250 por mes durante 18 años, al 8%, ella está lista. Puede dejar de invertir y permitir que la cuenta acumule intereses por sí sola, y para cuando cumpla los 67 años, esa pequeña bola de nieve financiera que echó a rodar habrá crecido a más de $1,000,000, aunque nunca más aporte otro centavo. Pues bien, dirá usted, llegó el momento de actuar. Usted comienza inmediatamente a guardar sus $250 todos los meses. ¿Cuántos años le llevará para ponerse al día con su amiga? La respuesta desafortunada es esta:
no podrá alcanzarla. Al comenzar temprano, su amiga fue capaz de invertir durante 18 años y luego cerrar el grifo de la nueva inversión, y el impulso de lo que comenzó tuvo tiempo de acumularse y convertirse en 1.000.000 para cuando cumple 65 años. Pero como usted está empezando tanto más tarde, no tendrá ese lujo. Para cuando ambas lleguen a los 65 años, usted habrá invertido $81.000 a lo largo de 27 años, comparado con los $54.000 de ella en 18 años. Y usted todavía seguirá aportando los $250 mensuales, salvo que usted terminará con solo un cuarto del millón que ella pudo guardar. Pero ¿qué pasa si no tengo 23 años, sino 43 o 63? ¿Significa que me perdí la oportunidad? ¿Me está diciendo que ya es demasiado tarde? No, para nada. Uno nunca es demasiado viejo, nunca es demasiado tarde para comenzar a aplicar las tácticas de la ligera ventaja para concretar sus sueños, sean financieros o de otra clase. De hecho, el autor de libros bestseller David Bach escribió un libro excelente titulado Comience listo, termine rico, que trata exactamente ese tema. Como todos los otros libros que menciono en el apéndice, este es una excelente guía acompañante de la ligera ventaja. Lo que quiero decir simplemente es que esperar tiene un costo. Nunca es demasiado tarde para comenzar, siempre es demasiado tarde para esperar.